La rutina se había convertido en mi compañera silenciosa. Cada mañana despertaba en la misma cama, junto a un hombre que parecía más un extraño que mi esposo. Las paredes de nuestra casa en el pequeño pueblo de Granada estaban impregnadas de recuerdos, pero cada uno de ellos parecía desvanecerse con el tiempo. La vida transcurría entre las tareas del hogar y las responsabilidades familiares, un ciclo del que no sabía cómo escapar. Mi hijo Javier, ya era un adolescente y su mejor amigo Manuel, pasaba mucho tiempo en nuestra casa. Era un chico encantador, lleno de energía y sueños. A menudo me encontraba observándolo desde la cocina mientras él y Javier reían y compartían anécdotas sobre el colegio. En esos momentos algo dentro de mí despertaba, una chispa que creía extinguida hace años. Sin embargo, rápidamente reprimía esos pensamientos. No podía permitirme sentirme así. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca familiar, encontré un libro olvidado. Al abrirlo, una carta amarilla se deslizó entre las páginas. Era una carta de amor escrita por mi esposo hace años. Sus palabras eran dulces y apasionadas, hablaban de sueños compartidos y promesas eternas. Pero ahora, esas promesas sonaban vacías. La carta me hizo reflexionar sobre lo que había perdido en el camino, la pasión y la conexión emocional que solíamos tener. Las fiestas de moros y cristianos se acercaban al pueblo con su bullicio característico. La plaza se llenaba de luces brillantes y música festiva que resonaba por todas partes. Esa noche decidí asistir a las celebraciones con Javier, necesitaba salir de la monotonía que me envolvía como una niebla espesa. Mientras caminábamos por la plaza, vi a Manuel entre la multitud. Su risa era contagiosa y su mirada iluminada por las luces del festival me hizo sentir algo que creía perdido, una atracción inesperada. Nos saludamos cordialmente, él estaba allí con amigos, pero pronto se acercó a nosotros. «Hola. ¿Qué tal?» «Me alegra veros aquí», dijo Manuel con una sonrisa amplia. «Todo bien», respondí mientras sentía un cosquilleo en el estómago. La conversación fluyó fácilmente entre nosotros tres, era como si los años no hubieran pasado desde la última vez que habíamos estado juntos en este mismo lugar durante las fiestas pasadas. Hablamos sobre los planes para el futuro y las expectativas del verano próximo. En medio de todo ese bullicio festivo, no pude evitar notar cómo su mirada se detenía en mí más a menudo de lo habitual. Había algo diferente en su forma de mirarme, quizás era solo mi imaginación, o tal vez había un pequeño destello de interés mutuo. La noche avanzó y los fuegos artificiales iluminaron el cielo estrellado. Fue entonces cuando Manuel me invitó a cenar en La Taberna, un bar local donde solíamos ir cuando éramos jóvenes. ¿Te gustaría venir? Sería divertido recordar viejos tiempos, sugirió con entusiasmo. Miré a Javier buscando su aprobación, él asintió sin dudarlo. Acepté la invitación sintiendo una mezcla de emoción y culpa al mismo tiempo. Al llegar al bar, el ambiente era cálido y acogedor, risas resonaban por todas partes mientras recordábamos anécdotas del pasado. La conversación se tornó más íntima conforme avanzaba la cena, los recuerdos compartidos parecían crear un vínculo renovado entre nosotros. Manuel comenzó a hablarme sobre sus sueños y aspiraciones. Sus ojos brillaban con pasión al narrar sus planes para estudiar fuera del pueblo. Me sentí atrapada entre sus palabras llenas de vida y mis propios anhelos reprimidos. Siempre admiré tu dedicación, dijo él en un momento dado mientras miraba fijamente mis ojos. Eres una mujer fuerte. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco olvidado. Hacía tanto tiempo que no escuchaba cumplidos sinceros o palabras que realmente me hicieran sentir valorada. La noche avanzó sin prisa hasta que nos encontramos solos en una mesa apartada del bullicio del bar. Miradas furtivas se cruzaron entre nosotros mientras compartíamos risas nerviosas sobre nuestras vidas actuales. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado, nuestras manos se rozaron ligeramente sobre la mesa al alcanzar el mismo trozo de pan para compartirlo. Un instante fugaz pero electrizante que hizo latir mi corazón con fuerza. De repente comprendí lo lejos que estaba emocionalmente de mi vida cotidiana, esa conexión momentánea despertó algo dentro de mí que creía haber enterrado para siempre bajo las responsabilidades familiares y el deber marital. Al despedirnos esa noche, Manuel me miró intensamente antes de decir,
ha sido genial verte otra vez. Sentí como mis mejillas se sonrojaban mientras respondía con un simple igualmente. Regresé a casa sintiéndome confusa pero viva por primera vez en años. Sin embargo, esa sensación duradera fue rápidamente ahogada por la culpa al pensar en mi familia esperándome allí, mi esposo dormido sin saber lo que había experimentado esa noche. Mientras entraba sigilosamente a casa, noté como todo seguía igual. Las luces apagadas del salón y el silencio sepulcral del hogar contrastaban drásticamente con la vitalidad del pueblo afuera. A medida que me despojaba lentamente de mis ropas para descansar finalmente después del torbellino emocional vivido durante el día, no podía evitar preguntarme qué significaría todo esto para mí y si realmente estaba dispuesta a arriesgarme a explorar esos sentimientos prohibidos más allá de aquella cena casual en la taberna. Sin embargo, lo único claro era que esta nueva chispa encendida dentro mío ya no podría ser ignorada tan fácilmente como antes. La cena en la taberna había sido una mezcla de risas nerviosas y miradas furtivas. A medida que la noche avanzaba, el ambiente se tornó más íntimo, como si el bullicio del pueblo y las luces de las festividades quedaran atrás, permitiéndonos crear nuestro propio mundo. La conversación fluyó con naturalidad, pero había un subtexto que apenas comenzaba a ser evidente para mí. Cada palabra que intercambiábamos parecía cargada de un significado oculto, un deseo latente. El momento culminante llegó cuando, tras compartir una anécdota sobre mi hijo y su amigo, él se inclinó hacia mí, rompiendo la distancia que nos separaba. El aire se volvió denso y cargado de tensión. «No puedo creer cuánto ha crecido», dijo con una sonrisa melancólica. Su mirada era intensa y me hizo sentir vulnerable. «Sí, parece que fue ayer cuando jugaban en el parque», respondí, sin poder evitar sonreír al recordar aquellos días. Pero en ese instante la realidad de mi vida cotidiana me golpeó con fuerza. Era madre y esposa, estaba a punto de cruzar una línea que nunca pensé que siquiera consideraría. Mientras me perdía en sus ojos, una voz interna me gritaba que esto no estaba bien. Sin embargo, el impulso era más fuerte. La culpa empezó a asomarse, pero no pude resistirme. «¿Te gustaría dar un paseo por la plaza?», le propuse con un tono más atrevido del habitual. Caminamos juntos bajo las luces parpadeantes de las farolas del pueblo. La música de la fiesta resonaba a lo lejos mientras los niños corrían felices por las calles empedradas. En ese momento todo parecía posible, la rutina se desvanecía como el humo de los fuegos artificiales. De repente su mano rozó la mía y sentí un escalofrío recorrerme. «No debería estar aquí», murmuré casi para mí misma. Pero él no se detuvo, tomó mi mano con suavidad y me miró fijamente. «¿Por qué no?», preguntó con una voz baja y profunda que resonó en mi pecho. La pregunta quedó flotando entre nosotros como un desafío a mis propios límites. Aquel instante fue crucial, la atracción era innegable y abrumadora. Sin pensarlo más, me acerqué a él y nos besamos. Fue un beso suave al principio, lleno de timidez e incertidumbre. Pero pronto se volvió más intenso, cada latido de mi corazón parecía sincronizarse con el suyo. A medida que nos separábamos lentamente, la realidad regresó como un balde de agua fría. «Esto es un error», dije casi en un susurro mientras trataba de recomponerme. «Tal vez no lo sea», respondió él con una sonrisa cautivadora que hacía tambalear mis convicciones. En ese momento escuché el sonido familiar del teléfono móvil vibrando en mi bolso. Mi corazón dio un vuelco al ver el nombre en la pantalla, mi esposo. La culpa se apoderó nuevamente de mí mientras intentaba decidir si contestar o ignorar su llamada. «Debes responder», dijo él suavemente mientras observaba cómo luchaba internamente con mis emociones. «No puedo», murmuré avergonzada al darme cuenta de lo complicado que se había vuelto todo en tan poco tiempo. Finalmente decidí ignorar la llamada, tenía miedo de lo que podría desencadenar esa conversación inesperada. La noche continuó su curso entre risas nerviosas y miradas furtivas hasta que decidimos regresar a casa antes de que alguien pudiera sospechar algo extraño. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión preocupada en su rostro. «¿Dónde has estado?», preguntó sin rodeos. «Solo fui a dar una vuelta», respondí tratando de sonar casual mientras sentía como cada palabra caía pesada como plomo sobre mis hombros. Él frunció el ceño pero no insistió más sobre el tema,
Sabía que había algo detrás de mi respuesta evasiva, pero decidió dejarlo pasar por esa vez. Me senté junto a él intentando actuar normal mientras dentro mío luchaban dos fuerzas opuestas, el deseo por aquel amigo y la responsabilidad hacia mi familia. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban alrededor del beso compartido y de lo que significaría seguir adelante con esta nueva relación secreta. La culpa crecía cada vez más fuerte dentro mío mientras pensaba en las posibles consecuencias si llegara a salir a la luz lo sucedido entre nosotros dos. Al día siguiente mi hijo llegó emocionado después del colegio hablando sobre sus planes para salir con sus amigos ese fin de semana. Mencionó casualmente a su mejor amigo como parte del grupo. Escuchar su nombre hizo eco en mis pensamientos y revivió aquella chispa prohibida dentro mío. ¿Vas a salir también tú?, le pregunté tratando de mantenerme interesada en sus planes familiares aunque sabía perfectamente quién sería parte del grupo esa noche. Sí, claro, respondió despreocupadamente mientras revisaba su teléfono móvil para ver los mensajes nuevos. En ese instante sentí como el peso sobre mis hombros aumentaba aún más. ¿Qué pasaría si llegara a enterarse? ¿Y si alguien los viera juntos? Las preguntas comenzaron a atormentarme sin tregua. Decidí salir al Parque Central para despejarme un poco, necesitaba aire fresco para calmar mis pensamientos confusos e impulsivos sobre lo ocurrido aquella noche anterior. Mientras caminaba entre los árboles frondosos, recordé los momentos felices pasados junto a mi familia, y cómo esos recuerdos contrastaban drásticamente con lo nuevo e incierto que estaba experimentando ahora mismo. Al llegar al banco donde solía sentarme durante mis paseos solitarios vi cómo algunas parejas disfrutaban del día soleado riendo juntas mientras los niños jugaban cerca. Eso solo intensificó mi conflicto interno entre lo correcto e incorrecto en esta situación tan complicada para mí. Decidí regresar rápidamente antes de perderme aún más en estos pensamientos oscuros. Cuando llegué a casa noté la tensión palpable entre mí y mi esposo aunque ambos intentamos actuar normalmente durante la cena familiar esa noche. Sin embargo, sabía muy bien que esta situación no podría durar mucho tiempo sin explotar. Cada vez era más difícil mantener las apariencias ante todos cuando había tanto oculto bajo la superficie. Una decisión debía ser tomada antes de quedar atrapada irremediablemente entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar pero sin pasión alguna y otro tentadoramente peligroso pero igualmente incierto. La mañana siguiente el sol brillaba con una intensidad que parecía burlarse de mi confusión interna. Mientras preparaba el desayuno, los sonidos familiares de la casa me envolvían, el tic-tac del reloj en la pared, el murmullo del agua hirviendo, y el canto de los pájaros que se colaba por la ventana abierta. Todo era igual a cualquier otro día, pero yo sabía que no lo era. La tensión entre mi vida cotidiana y mis deseos ocultos se palpaba en el aire. Mi hijo bajó a la cocina, aún con su pijama puesto. Su sonrisa era un recordatorio de la vida que había construido, llena de amor y responsabilidades. Pero en ese momento sentí una punzada de culpa al pensar en cómo esa vida podía verse afectada por mis decisiones. «Buenos días, mamá», dijo mientras se sentaba a la mesa. «¿Hoy tienes algo planeado?» «No mucho, solo lo habitual», respondí tratando de sonar despreocupada. Mientras él hablaba sobre sus planes con amigos para el fin de semana, no podía evitar que mi mente divagara hacia esa noche con él. La forma en que nuestros cuerpos se acercaron, como nuestros labios se encontraron en un instante robado al tiempo. Era un recuerdo dulce y amargo al mismo tiempo. Al salir de casa, decidí dar un paseo por el Parque Central para despejar mi mente. Los árboles frondosos me ofrecían un refugio temporal donde podía reflexionar sin interrupciones. El bullicio del pueblo comenzaba a cobrar vida. Las risas de los niños jugaban entre las hojas y las voces de los adultos resonaban con alegría. De repente vi a Ana, una amiga del barrio. Nos conocíamos desde hacía años y siempre había sido una confidente cercana. Sin embargo, hoy su mirada tenía un brillo diferente, parecía saber algo que yo no quería compartir. «Hola», exclamó al acercarse. «Te he visto últimamente muy cerca de Pedro». El nombre resonó como un eco en mi mente. Pedro era el amigo de mi hijo y también alguien con quien había compartido momentos intensos en las últimas semanas. «Solo estamos conversando», respondí rápidamente. «Es agradable tener compañía».
Ana arqueó una ceja y sonrió con complicidad. Claro, pero ten cuidado. He oído rumores sobre ustedes dos. El aire se volvió denso por un momento, mi corazón latía más rápido mientras pensaba en las implicaciones de sus palabras. ¿Qué sabían? ¿Qué pensarían si llegaban a enterarse? La culpa me envolvía como una niebla espesa. A medida que continuábamos hablando sobre trivialidades, no podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Las dudas comenzaron a asomar nuevamente, ¿era esto lo que realmente quería? ¿Podía arriesgar todo por algo tan incierto? Después del encuentro con Ana, decidí enviarle un mensaje a Pedro para ver si podíamos encontrarnos más tarde en la taberna. Necesitaba hablar con él sobre lo que estaba sintiendo y sobre los rumores que ya comenzaban a circular entre mis conocidos. La tarde pasó lentamente mientras esperaba su respuesta. Al final, recibí un mensaje afirmativo: claro, nos vemos a las 8. Una mezcla de emoción y nerviosismo recorrió mi cuerpo, sabía que esa conversación podría cambiarlo todo. Al llegar al bar aquella noche, el ambiente estaba lleno de risas y música animada. La luz tenue creaba sombras juguetonas en las paredes mientras me dirigía hacia la mesa donde Pedro ya me esperaba. Su sonrisa iluminó el lugar y sentí como mi corazón latía con fuerza al acercarme. «Hola», dijo él al verme. «¿Te ves bien?» Las palabras parecieron flotan entre nosotros como una promesa secreta compartida, solo por nosotros dos. «Gracias», respondí mientras me sentaba frente a él. «Necesitaba verte, hay algo que quiero discutir contigo». La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos sobre cosas triviales, fútbol, planes futuros y anécdotas del pasado. Pero pronto la tensión creció entre nosotros como si estuviéramos rodeados por una burbuja invisible que solo nosotros podíamos sentir. Finalmente tomé aire profundamente antes de abordar lo inevitable. Ana me dijo que ha escuchado rumores sobre nosotros, dije sin rodeos. Estoy preocupada por lo que piensen los demás. Pedro me miró fijamente, su expresión era seria pero comprensiva. No deberías preocuparte tanto por lo que digan, replicó lentamente. Lo importante es lo que sentimos tú y yo. En ese momento nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue un gesto simple pero cargado de significado profundo. La conexión era innegable, todo lo demás desapareció mientras nuestras miradas se mantenían fijas una en la otra. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron nuevamente, esta vez no hubo dudas ni miedos presentes, solo existía ese instante perfecto donde todo parecía posible y permitido. Cuando finalmente nos apartamos uno del otro, ambos respirábamos pesadamente como si hubiéramos estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a hablar nuevamente sobre qué significaría esto para nosotros dos, mi teléfono vibró insistentemente sobre la mesa interrumpiendo nuestro momento privado. Miré la pantalla y vi el nombre parpadeante, mi esposo. El corazón me dio un vuelco instantáneo mientras mis pensamientos giraban alrededor del significado detrás de esa llamada inesperada. No podía contestar allí mismo, no después del beso compartido ni del camino incierto por delante. Pedro notó mi inquietud inmediatamente y tomó mi mano con firmeza bajo la mesa. ¿Quieres responder? Negué con la cabeza mientras trataba de calmarme antes de decidir qué hacer a continuación. La presión aumentaba cada vez más alrededor mío, estaba atrapada entre dos mundos completamente opuestos, uno lleno de amor familiar pero vacío emocionalmente y otro lleno de deseo pero cargado con riesgos inminentes e impredecibles. Sabía que debía tomar una decisión pronto antes de perderme irremediablemente entre estos caminos contradictorios. La noche había caído sobre el pequeño pueblo de Granada, y las luces del bar, la taberna, parpadeaban como estrellas en un cielo oscuro. El ambiente estaba cargado de risas y música, pero en mi interior, solo había confusión. Había decidido reunirme con él, a pesar de los murmullos que comenzaban a rodear nuestra relación. La presión por mantener las apariencias era abrumadora, y cada paso que daba hacia el bar se sentía como una traición a mi familia. Al entrar, lo vi sentado en una mesa al fondo. Su risa era contagiosa, y por un momento olvidé mis preocupaciones. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo las miradas de los demás se posaban sobre mí.
A pesar de todo, la atracción seguía siendo innegable. Hola, le dije mientras me sentaba frente a él. Hola, respondió con una sonrisa que iluminaba su rostro. Te estaba esperando. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de trivialidades, pero cada palabra parecía cargar un peso diferente. Las risas se entrelazaban con la tensión palpable entre nosotros. Sin embargo, el temor no se desvanecía, sabía que alguien podría vernos juntos. En un momento dado, un conocido entró al bar y nos vio. Su mirada se detuvo en nosotros antes de irse rápidamente al fondo del local. Mi corazón se aceleró al imaginar las consecuencias si la noticia llegaba a oídos equivocados. ¿Te parece que deberíamos irnos?, le pregunté sintiendo que la presión aumentaba. No aún, dijo él con firmeza. Quiero disfrutar este momento contigo. Me dejé llevar por su deseo y por un instante olvidé todo lo demás. La noche avanzó entre risas y miradas cómplices hasta que decidimos salir del bar para caminar bajo las estrellas. El aire fresco me envolvió mientras caminábamos juntos por las calles desiertas del pueblo. Las luces titilantes reflejaban nuestros rostros llenos de emoción contenida. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros dos. Esto es lo que quiero, confesó él mientras se detenía frente a mí. No puedo dejarte ir. Pero hay tanto en juego, respondí, sintiendo como la culpa comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. Lo sé, dijo mientras daba un paso más cerca. Pero también sé lo que siento. Y entonces ocurrió, en medio de la incertidumbre y el deseo reprimido, nuestros labios se encontraron. Fue un beso dulce pero cargado de complicaciones, una mezcla de anhelos prohibidos y dudas profundas. Cuando nos separábamos, la realidad volvió a golpearme con fuerza. La vida que había dejado atrás me esperaba, mi esposo en casa, mi hijo ajeno a lo que estaba sucediendo y las expectativas sociales que pesaban sobre mis hombros. Regresamos al bar para tomar un último trago antes de despedirnos por esa noche tan intensa. Él me miró fijamente antes de marcharse, dejando una sensación vacía en mi pecho. Al llegar a casa, la oscuridad me recibió como un manto pesado. Mi esposo ya estaba dormido, su respiración tranquila contrastaba con mi agitación interna. Me desvestí lentamente y me miré en el espejo del baño, no reconocía bien la mujer que veía reflejada allí. Era una extraña mezcla entre madre responsable y amante secreta, dos mundos incompatibles dentro de mí luchando por salir a la luz. La culpa me atravesaba como un cuchillo afilado mientras recordaba cada momento compartido con él esa noche. Pasaron los días siguientes envueltos en silencio tenso y miradas furtivas entre mi esposo y yo, nada parecía haber cambiado externamente, pero dentro de mí todo estaba revuelto. La rutina diaria continuaba, llevar al niño al colegio, hacer las compras y preparar la cena sin poder quitarme esa sensación inquietante del pecho. Un día recibí un mensaje inesperado: ¿nos vemos esta tarde? Era él. Mi corazón dio un vuelco, sabía que no podía seguir así indefinidamente pero tampoco podía resistirlo más tiempo. Cuando llegué al Parque Central esa tarde el ambiente era diferente, los árboles frondosos parecían susurrar secretos ocultos mientras esperaba su llegada con ansias encontradas entre el miedo y el deseo. Al verlo acercarse noté algo distinto en su mirada. Había una urgencia palpable en su andar rápido hacia mí como si supiera cuánto tiempo habíamos perdido ya sin estar juntos. Necesitamos hablar, dijo apenas llegamos a estar uno frente al otro. ¿Sobre qué?, pregunté nerviosamente, mi estómago se retorcía ante lo desconocido. Sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo, respondió sin rodeos mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta ante la realidad inevitable. No podía seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias graves para todos los involucrados. Decidí ser honesta conmigo misma aunque eso significara enfrentar mis peores temores. No sé si puedo seguir así. La tensión aumentó entre nosotros mientras procesábamos nuestras emociones contradictorias. Deseábamos estar juntos pero sabíamos que eso significaría romper más corazones además del mío propio. Sin embargo, antes de poder profundizar más en nuestra conversación crucial escuchamos voces familiares acercándose. Eran algunos amigos del pueblo riendo despreocupadamente mientras caminaban hacia nosotros por el sendero del Parque Central.
El pánico invadió mi cuerpo mientras buscaba cómo escapar de esta situación comprometida sin levantar sospechas adicionales sobre nuestra relación secreta. Debemos irnos, le dije rápidamente antes de darme vuelta para marcharme sin mirar atrás ni esperar respuesta alguna de su parte. La presión aumentaba nuevamente alrededor mío como si estuviese atrapada en una red invisible tejida por mis propias decisiones erráticas e impulsivas. Mientras me alejaba sentí su mirada fija sobre mí, sabía que esto no terminaría aquí, algo inevitable aguardaba tras cada esquina oscura donde nuestras decisiones nos habían llevado hasta ese punto crítico donde ya no habría marcha atrás posible. El aire se sentía denso a mi alrededor mientras me alejaba de él, pero no podía darme el lujo de mirar atrás. La culpa me envolvía como una manta pesada. Había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría, y ahora las consecuencias comenzaban a manifestarse en mi vida cotidiana. La rutina que antes era mi refugio se había convertido en un campo de batalla emocional. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor, revisando unos documentos. La luz de la tarde iluminaba su rostro cansado, y por un momento, me sentí culpable por lo que había hecho. Era un hombre decente, dedicado a su familia y a su trabajo. Sin embargo, esa dedicación había creado un abismo entre nosotros que parecía insalvable. ¿Todo bien?, preguntó sin levantar la vista. Sí, solo un día largo, respondí con voz temblorosa. Mientras trataba de mantener una conversación trivial sobre el día, sentí que cada palabra era un eco vacío. Mi mente divagaba hacia él, hacia nuestro encuentro y lo que significaba para mí. La atracción era innegable, cada vez que pensaba en su sonrisa, una chispa encendía algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a mi hijo hablar por teléfono con uno de sus amigos. Su voz era clara y llena de entusiasmo, hablaban sobre planes futuros y sueños por cumplir. Al oírlo reírse despreocupadamente, el peso de la culpa se hizo aún más intenso. ¿Qué tipo de madre estaba siendo al involucrarme en esta situación? Mis decisiones no solo afectaban mi vida, también impactaban a aquellos a quienes amaba. La mañana siguiente llegó con una sensación opresiva en el pecho. Mientras preparaba el desayuno, noté cómo mi esposo me observaba con cierta desconfianza. Había algo en su mirada que me hizo sentir expuesta. ¿Estás bien?, me preguntó nuevamente. Sí, solo cansada, contesté rápidamente. Era evidente que comenzaba a sospechar algo. La tensión entre nosotros crecía como una tormenta inminente. Al salir de casa para llevar a nuestro hijo al colegio, decidí no pensar en lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. A medida que avanzábamos hacia la escuela, vi a mi amigo esperando en la esquina de la calle. Su presencia me golpeó como un rayo, el corazón comenzó a latir más rápido al recordar nuestra última conversación. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde todo era predecible y seguro y otro lleno de posibilidades y emociones prohibidas. Hola, dijo él al acercarse. ¿Podemos hablar un momento? Miré a mi hijo y luego volví la vista hacia él, sabía que no podía rechazarlo sin levantar sospechas. Solo un momento, respondí mientras me alejaba del coche. Nos dirigimos hacia un pequeño parque cercano donde solíamos jugar cuando éramos jóvenes. El lugar estaba vacío, lo cual era ideal para hablar sin ser interrumpidos. He estado pensando, comenzó él, sobre lo que pasó entre nosotros. El aire se volvió pesado nuevamente, las palabras parecían fluir lentamente entre nosotros como si tuviéramos miedo de romper el hechizo frágil que nos había unido aquella noche. No sé si esto es correcto, dije finalmente. Tengo una familia. Él asintió con seriedad, pero sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y comprensión. Lo sé, pero no puedo evitarlo, respondió con sinceridad. Hay algo especial entre nosotros. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros mientras yo luchaba internamente con mis sentimientos contradictorios. Quería creer que esto podría ser algo más significativo que un simple escape temporal, sin embargo, las ramificaciones eran aterradoras. De repente escuchamos risas provenientes del parque cercano. Eran niños jugando despreocupadamente bajo el sol brillante del mediodía.
En ese instante comprendí cuán lejos estaba yo de esa inocencia perdida hace mucho tiempo atrás. Mi teléfono vibró en el bolsillo, era un mensaje de texto de mi esposo preguntando dónde estaba. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta del riesgo al que nos estábamos exponiendo al estar juntos allí. Debo irme, dije apresuradamente. No puedo hacer esto aquí. Él pareció decepcionado pero comprendió la urgencia detrás de mis palabras. Está bien, pero necesitamos hablar más tarde, insistió antes de darme un ligero toque en el brazo como despedida. Mientras regresaba al coche sentí cada paso como si estuviera caminando sobre cristales rotos, sabía que cada decisión contaría para el futuro incierto que se avecinaba. Cuando llegué a casa esa tarde después del trabajo, encontré a mi esposo esperando en la sala con los brazos cruzados y una expresión seria en su rostro cansado. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos mientras señalaba el sofá donde solíamos sentarnos juntos después del día agitado. Mi corazón latía desbocado ante la anticipación del enfrentamiento inevitable. ¿Sobre qué? Pregunté tratando de mantener la calma. Él respiró hondo antes de continuar. He notado cambios en ti últimamente. Como si hubiera algo más importante ocupando tu mente. Su mirada penetrante buscaba respuestas en mis ojos, cada palabra resonaba como un tambor marcando el ritmo del conflicto interno. La verdad estaba tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo. En ese momento crítico comprendí que no podía seguir viviendo así, atrapada entre dos mundos irreconciliables donde los deseos chocaban contra las responsabilidades familiares. La vida continuaría avanzando sin importar mis decisiones, sin embargo, enfrentar esta realidad sería inevitable. Un nuevo giro se avecinaba mientras me preparaba para desvelar lo que había estado ocultando bajo capas de miedo y deseo reprimido. Las consecuencias estaban por llegar como sombras acechantes tras cada esquina oscura donde nuestras decisiones nos habían llevado hasta ese punto crítico donde ya no habría marcha atrás posible. La fiesta se acercaba y la tensión en mi hogar crecía como una sombra que se alargaba con el ocaso. La invitación llegó un par de días antes, un recordatorio de que la vida continuaba su curso, ajena a mis dilemas internos. En el fondo sabía que ver a mi amigo en ese evento podría ser tanto un alivio como un tormento. La idea de compartir el mismo espacio, rodeados de familiares y amigos, me llenaba de ansiedad. Mi esposo se mostraba entusiasta con los preparativos. Se pasaba horas organizando cada detalle, ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. Mientras él hablaba sobre la decoración y los invitados, yo me perdía en mis pensamientos. En esos momentos, su voz se convertía en un murmullo distante, casi como si estuviera escuchando el eco de una vida que ya no me pertenecía por completo. El día del evento llegó y la plaza del pueblo resplandecía con luces brillantes y risas contagiosas. La música resonaba por todas partes, creando una atmósfera festiva que contrastaba con mi inquietud interna. Al llegar al lugar, me encontré rodeada de caras conocidas, pero todo parecía desdibujado. Mis ojos buscaban a mi amigo entre la multitud, cada vez que alguien pasaba cerca de mí, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Finalmente lo vi. Estaba hablando con algunos jóvenes del barrio, riendo y disfrutando del momento. Su presencia iluminó algo dentro de mí, ese destello de conexión que había estado buscando desde hacía tiempo. Sin embargo, también sentí una punzada de culpa al recordar la vida que había construido con mi esposo y nuestro hijo. ¿Te gustaría bailar? Me preguntó él cuando finalmente nos encontramos. Asentí sin poder articular palabra. El contacto físico fue electrizante, sus manos en mi cintura parecían encender algo olvidado dentro de mí. Mientras girábamos al ritmo de la música, mis preocupaciones parecieron desvanecerse momentáneamente. Pero entonces recordé a nuestro hijo, su imagen apareció en mi mente como un recordatorio cruel del precio que podría tener esta conexión. ¿Qué estamos haciendo? Le susurré mientras nos alejábamos del bullicio. Él sonrió con complicidad pero no respondió. En su mirada había una mezcla de deseo y comprensión, ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego. La música seguía sonando a nuestro alrededor mientras el mundo parecía detenerse por un instante. Después de bailar, decidimos alejarnos del tumulto hacia un rincón más tranquilo del parque central donde las luces eran tenues y el ambiente más íntimo.
Allí, rodeados por el murmullo lejano de las celebraciones, nuestras manos se encontraron en un gesto involuntario pero significativo. No quiero pensar en lo que esto significa, dijo él finalmente. Solo quiero disfrutar el momento. A pesar de su intento por restarle importancia al asunto, las palabras resonaron en mí como un eco inquietante. ¿Podría seguir así? ¿Era suficiente vivir solo por instantes fugaces? La noche avanzó y los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo estrellado. Cada explosión era un recordatorio del caos interno que vivía desde hacía meses. Cuando regresamos al centro de la fiesta, mi esposo me buscó con mirada preocupada. «Te he estado buscando», dijo él al acercarse. «¿Todo bien?» Asentí rápidamente mientras sentía cómo la culpa me aplastaba nuevamente. La risa y los gritos alegres a nuestro alrededor contrastaban con la tensión palpable entre nosotros tres, yo, él y aquel secreto latente. Al final de la noche, mientras nos dirigíamos a casa en silencio ensordecedor, no podía dejar de pensar en lo inevitable. Esta situación no podía continuar así para siempre sin consecuencias. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento otoñal. Reflexioné sobre lo que realmente quería en mi vida, si deseaba seguir atrapada entre las expectativas familiares o si debía enfrentar mis propios deseos aunque eso significara romper corazones. La mañana siguiente llegó sin compasión, el sol brillaba intensamente pero yo me sentía más oscura que nunca. Mi esposo estaba sentado en la mesa del desayuno cuando entré a la cocina, su expresión era seria pero no agresiva. «Necesitamos hablar», dijo al verme sentar frente a él. El aire estaba cargado de tensión mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que había estado sintiendo sin caer en acusaciones o defensas innecesarias. Sin embargo, sabía que este momento era crucial, no podía seguir ocultando nada más. Y entonces sucedió, antes de poder articular cualquier cosa relevante sobre mis dudas o confusiones respecto a nuestra relación y mis sentimientos hacia su amigo, sonó el teléfono móvil sobre la mesa interrumpiendo nuestros pensamientos compartidos. Era nuestro hijo quien llamaba, su voz sonó preocupada al otro lado. «Mamá, era algo importante que necesito decirte». El tono urgente hizo eco en mi pecho mientras intercambiábamos miradas cargadas de preguntas sin respuesta entre su padre y yo. Ya nada sería igual después de esta conversación inesperada, una nueva capa se añadía al caos emocional ya existente entre nosotros tres. La verdad estaba por salir a flote y sabía que las consecuencias serían devastadoras para todos los involucrados. La tensión en la sala era palpable. Mi hijo, con su mirada profunda y seria, rompió el silencio. «Mamá, sé que algo está pasando. No soy tan tonto como piensas». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco aterrador. Durante semanas había intentado mantener las apariencias, pero ahora la verdad se deslizaba entre nosotros como un río desbordado. «¿A qué te refieres?», respondí, intentando que mi voz sonara firme, aunque temía que la fragilidad de mis emociones se asomara. La mirada de mi hijo se endureció. «No quiero que me mientas. Te he visto salir con David. No soy un niño». Su declaración me dejó sin aliento, cada palabra era un golpe directo a mi corazón. David, el amigo de la familia y confidente de mi hijo, había cruzado una línea que nunca debió cruzarse. A medida que la realidad se asentaba en mí, comprendí la complejidad de lo que había comenzado como una simple amistad. Las risas compartidas y las miradas furtivas ahora eran un peso sobre mis hombros. «Es solo una amistad», intenté justificarme, pero sabía que mis palabras sonaban vacías incluso para mí. La traición no solo afectaba a mi esposo, sino también a mi hijo, quien confiaba en mí para guiarlo y protegerlo. «¿Amistad? ¿Es eso lo que le llamas?», replicó él con sarcasmo. «No puedes engañarme». Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros mientras procesaba sus palabras. La imagen de David se mezclaba con la culpa y el deseo, ya no podía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. La confrontación no terminó ahí. Cuando finalmente logré salir de esa conversación incómoda, decidí encontrar a David en la taberna. Necesitaba hablar con él sobre lo que estaba sucediendo y cómo deberíamos proceder. La idea de perderlo me llenó de angustia.
había encontrado en él una chispa en medio de mi rutina gris. Al llegar al bar, el ambiente vibrante contrastaba con mis pensamientos oscuros. Las risas y las conversaciones animadas parecían burlarse de mi dolor interno. Lo vi al fondo sentado solo en una mesa, su expresión serena pero inquieta cuando notó mi llegada. «¿Qué pasa?», preguntó al instante cuando me acerqué, su tono reflejando preocupación genuina. «No sé cuánto más puedo ocultar esto», admití mientras tomaba asiento frente a él. «Mi hijo sabe algo», me enfrentó justo antes de venir aquí. David frunció el ceño, claramente sorprendido por lo que le conté. «Esto es serio», respondió con voz grave. «No podemos seguir así sin pensar en las consecuencias». «Lo sé», murmuré mientras jugaba nerviosamente con mis manos sobre la mesa. La realidad golpeaba cada vez más fuerte. No solo estaba arriesgando mi matrimonio y mi relación con mi hijo, sino también nuestra amistad. «¿Y si terminamos esto?», sugirió David después de un breve silencio cargado de tensión. La idea me hizo estremecer. La conexión emocional que habíamos construido era demasiado intensa para dejarla ir tan fácilmente. Pero sabía que continuar significaría profundizar aún más el abismo entre mí y mi familia. «Nunca pensé que llegaría a este punto», respondí finalmente, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotarme ante la frustración acumulada por días enteros. David extendió su mano hacia mí, su gesto fue tierno pero también lleno de complicidad. «Podemos encontrar otra forma», dijo suavemente. Pero yo sabía que no había vuelta atrás, había cruzado una línea invisible entre el deseo y la responsabilidad. Al salir del bar esa noche sentí una mezcla abrumadora de emociones, miedo a perderlo todo y anhelo por sentirme viva nuevamente. Caminé por las calles del pueblo iluminadas por faroles antiguos, cada paso resonaba como un recordatorio del caos emocional en el que me encontraba atrapada. En casa encontré a mi esposo esperando en la sala, su expresión era seria pero contenía una chispa de preocupación genuina por mí. «¿Dónde has estado?», preguntó sin rodeos. «Solo salí a dar un paseo», respondí evasivamente mientras intentaba evitar su mirada inquisitiva. «Sabes que estoy aquí si necesitas hablar», insistió él suavemente, pero sus palabras sonaron huecas ante el peso del secreto que llevaba conmigo. Esa noche fue difícil. Cada rincón del hogar parecía recordarme lo lejos que había llegado desde aquel día ordinario en el que encontré aquella carta olvidada en un libro polvoriento. Mi vida había cambiado drásticamente desde entonces. Los momentos robados con David habían encendido algo dentro de mí que creía extinguido para siempre. Mientras intentaba dormir esa noche, los pensamientos sobre David y las decisiones difíciles comenzaron a invadirme nuevamente. ¿Podría realmente dejarlo ir? ¿O sería capaz de enfrentar las consecuencias si decidía seguir adelante? El dilema se cernía sobre mí como una nube oscura. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión definitiva sobre qué camino seguiría hacia adelante y qué sacrificios estaría dispuesta a hacer por ello. El día siguiente llegó rápidamente y con él nuevas incertidumbres al horizonte. Necesitaba hablar nuevamente con David antes de tomar cualquier decisión final sobre nuestra relación secreta o arriesgarlo todo por un momento fugaz de felicidad. Cuando llegué al Parque Central esa mañana para encontrarme con él, sentí como el aire fresco acariciaba mis mejillas mientras trataba de calmar los latidos acelerados dentro de mí. Pero cuando vi su figura acercándose desde lejos, comprendí instantáneamente que esta conversación podría cambiar nuestras vidas para siempre. «Necesitamos hablar», le dije apenas nos encontramos frente a frente, las palabras salieron casi atropelladas por la urgencia del momento. Su rostro reflejó preocupación al escucharme, ambos sabíamos lo inevitable. Debíamos enfrentar nuestras emociones desbordadas antes de perdernos completamente en este laberinto emocional del cual no podía escapar sin consecuencias graves para todos los involucrados. La plaza del pueblo estaba llena de vida, como siempre durante las fiestas de moros y cristianos. La música resonaba en el aire, pero en mi interior, un silencio ensordecedor me acompañaba. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal que me indicara si había tomado la decisión correcta al abrir la conversación con mi esposo. La multitud parecía ajena a mis tormentos internos, riendo y disfrutando de los colores vibrantes que adornaban el lugar. «¿Qué es lo que quieres decirme?», preguntó él, su voz temblando ligeramente. Su expresión mostraba una mezcla de preocupación y curiosidad, como si supiera que estábamos al borde de un precipicio emocional.
Me di cuenta de que no solo yo estaba lidiando con mis propios demonios, él también cargaba con sus secretos. No puedo seguir así, respondí, sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. Hay cosas que han cambiado entre nosotros. Él asintió lentamente y en su mirada vi destellos de dolor y resignación. Yo también lo he sentido, admitió. He estado distante porque he estado lidiando con mis propios problemas. Las palabras se deslizaron entre nosotros como un río turbulento, llevándose consigo la ilusión de una vida perfecta. Mientras hablábamos, recordé las noches en las que había compartido risas con el amigo de mi hijo. La conexión que habíamos forjado parecía tan lejana ahora, todo se desvanecía ante la realidad cruda de nuestra situación. La atracción había sido un refugio temporal, pero ahora era un peso adicional sobre mis hombros. ¿Y qué hacemos ahora?, le pregunté sintiendo el vacío en mi pecho expandirse. No quiero seguir viviendo esta mentira. Él se quedó en silencio durante un instante eterno antes de responder, no sé si podemos volver atrás. Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. Era cierto, habíamos cruzado una línea invisible y no había forma de regresar a esa complacencia que una vez nos definió. A medida que avanzábamos por la plaza, el bullicio a nuestro alrededor se sentía cada vez más distante. Las luces brillantes parecían burlarse de nuestra situación, todo era alegría y celebración mientras nosotros nos hundíamos en la tristeza. Quiero ser honesto contigo, continuó él. He estado pensando en nuestra relación, tal vez deberíamos considerar tomar caminos separados. Mi corazón dio un vuelco ante esa posibilidad, pero al mismo tiempo sentí un alivio inesperado al escuchar esas palabras. ¿Crees que eso es lo mejor?, pregunté con voz temblorosa. No lo sé, admitió él. Pero no puedo seguir sintiéndome así, atrapado. Las palabras flotaban entre nosotros como hojas secas arrastradas por el viento, cada una llevaba consigo el peso de nuestras decisiones pasadas y las consecuencias inminentes del futuro incierto. Mientras caminábamos hacia nuestro hogar, pensé en cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre el deseo y la culpa, entre lo conocido y lo desconocido. La relación secreta con el amigo de mi hijo había sido un intento desesperado por encontrar algo más allá de la rutina diaria, sin embargo, ahora me encontraba frente a una bifurcación aún más compleja. Al llegar a casa, nos sentamos en la mesa del comedor sin saber qué decir o cómo actuar. Era como si estuviéramos atrapados en una burbuja temporal donde el tiempo se había detenido justo antes del impacto inminente. ¿Y si hablamos sobre esto mañana?, sugirió él finalmente. Su voz sonó cansada, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Asentí lentamente, tal vez era lo mejor para ambos. Pero mientras me retiraba a mi habitación esa noche, no podía evitar sentir que algo se estaba desmoronando dentro de mí. En medio del silencio nocturno, mis pensamientos divagaban hacia aquel amigo cuya risa solía iluminar mis días grises. Recordé nuestras conversaciones llenas de complicidad y los momentos robados donde todo parecía posible. ¿Qué harás ahora?, me pregunté mientras miraba por la ventana hacia las estrellas titilantes en el cielo oscuro. El futuro era incierto y aterrador, sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones. A medida que los días pasaban después de aquella conversación crucial con mi esposo, la tensión aumentaba entre nosotros. Las miradas furtivas y los silencios incómodos se volvieron parte del paisaje cotidiano en casa. A pesar del deseo sincero de ser honestos uno con otro, ambos evitábamos profundizar en nuestras emociones reprimidas. Una tarde decidí dar un paseo por el parque central para despejar mi mente. Los árboles frondosos ofrecían sombra y refugio mientras reflexionaba sobre mi vida. ¿Quién era realmente? La mujer atrapada entre dos mundos opuestos parecía estar perdiéndose cada día más. De repente escuché risas familiares provenientes del otro lado del parque. Al girar hacia la fuente del sonido reconocí a mi hijo junto a su amigo, el mismo hombre con quien había compartido tantas complicidades, disfrutando juntos bajo el sol radiante. La visión me golpeó como una ola helada. ¿Qué pasaría si ellos llegaban a enterarse? El miedo creció dentro de mí como un monstruo voraz dispuesto a devorarme entera. Sin poder evitarlo me acerqué lentamente para saludarlos, sin embargo cuando llegué cerca noté como sus risas cesaron repentinamente al verme allí plantada frente a ellos.
La atmósfera cambió drásticamente, sentí como las miradas intercambiadas entre ellos contenían secretos ocultos e insinuaciones peligrosas. «Hola mamá», dijo mi hijo tratando de romper el hielo tenso mientras su amigo sonreía nerviosamente sin saber qué decir o hacer ante mi presencia inesperada. «Hola chicos», respondí forzando una sonrisa mientras intentaba ignorar la incomodidad palpable flotando entre nosotros tres. El resto de la conversación fue superficial e incómoda. Yo sabía que algo había cambiado irremediablemente desde aquel día fatídico cuando decidí seguir mis impulsos sin pensar en las repercusiones futuras. Al regresar a casa esa noche sentía que algo dentro mío estaba quebrándose lentamente pero inexorablemente. Una verdad oscura comenzaba a emerger desde las sombras, cuando recibí un mensaje inesperado: «Necesitamos hablar». El remitente no era otro sino mi amante secreto, quien había decidido romper ese delicado equilibrio entre nuestras vidas separadas.